Américo Vespuccio, el hombre cuyo nombre está en un continente que no descubrió. Era febrero de 1512 en Sevilla. Un hombre agonizaba en su lecho mientras el sol de la tarde entraba por la ventana de su modesta casa. Américo Vespuccio, el florentino que había cruzado el océano buscando fortuna, respiraba con dificultad. A su lado, su esposa María sostenía su mano sudorosa. Lo que este hombre moribundo no sabía era que en ese preciso momento, en las universidades de París, en los talleres de cartógrafos alemanes, en las cortes de príncipes europeos, su nombre ya estaba escrito en mapas. No en la esquina, no en una nota al pie. Su nombre bautizaba un continente entero. América. Ni Alejandro Magno, ni Julio César, ni Carlomagno habían conseguido tal honor. Ningún rey, ningún emperador, ningún conquistador había logrado que su nombre se escribiera sobre medio mundo. Y Américo Vespuccio lo había conseguido sin buscarlo, sin planearlo, sin siquiera saberlo. Lo más irónico de todo esto es que él no había descubierto ese continente. Ese honor le pertenecía a otro hombre, uno que había muerto 6 años antes, amargado y arruinado, convencido hasta su último aliento de que había llegado a Asia. Cristóbal Colón había pisado América primero, pero moriría sin saber que había encontrado un nuevo mundo. Y ahora, el continente llevaba el nombre de un comerciante florentino que había llegado años después. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que un continente entero terminó llamándose América y no Colombia? La respuesta a esa pregunta es una de las historias más retorcidas, absurdas y fascinantes que te puedas imaginar. Una historia de cartas falsificadas, comercio turbio, errores geográficos monumentales y, sobre todo, de un hombre que entendió algo que nadie más había comprendido. Pero para entender cómo Américo Vespuccio terminó con su nombre en medio mundo, sin haberlo descubierto, tenemos que retroceder casi 60 años en el tiempo. Tenemos que viajar a Florencia, la cuna del Renacimiento, donde nació un niño, destinado a cambiar la historia de la manera más extraña posible. Si te está volando la cabeza esta historia, apóyanos con un like y suscríbete para más contenido así. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías esta paradoja histórica? Escríbenos desde qué país nos ves. 9 de marzo de 1454. Florencia era el centro del mundo renacentista. Mientras en otros lugares de Europa la gente todavía vivía en la oscuridad medieval, en esta ciudad italiana los artistas pintaban como dioses, los filósofos discutían sobre la naturaleza del hombre y los banqueros acumulaban fortunas que harían sonrojar a los reyes. Era una época donde tu apellido lo era todo. Si nacías en una familia noble, tenías el mundo a tus pies. Si nacías pobre, morirías pobre. No había términos medios. Y la familia Vespucci era noble, sí, pero no rica. Tenían el apellido, tenían los contactos, pero no tenían la fortuna. Imagínate un mundo sin internet, sin teléfonos, sin electricidad. Las noticias viajaban a la velocidad de un caballo. Una carta de Florencia a Sevilla podía tardar semanas. Una noticia de Asia podía tardar años en llegar. Y en ese mundo de información lenta y rumores rápidos, lo que sabías podía hacerte rico o matarte. Los Vespucci eran notarios, hombres de números y contratos. El padre de Américo, Nastagio, se dedicaba al intercambio de divisas, un negocio complicado donde un error de cálculo podía arruinarte. Pero había otra rama del negocio familiar que era aún más lucrativa y mucho más oscura: el comercio. Eran tiempos donde la vida humana valía poco, donde los esclavos se vendían en mercados como si fueran ganado, donde cruzar el Mediterráneo era jugarte la vida, y las enfermedades mataban a más gente que las guerras. Era un mundo brutal, y para sobrevivir en él, tenías que ser más brutal todavía. La familia Vespucci no era rica, pero tenían algo mejor que el dinero: conexiones. El tío de Américo, Giorgio Antonio Vespucci,
Era amigo personal de Lorenzo de Medici, el hombre más poderoso de Florencia. Otro tío, Guido Antonio, era embajador. Estos contactos valían más que todo el oro del mundo. Para ellos, esto era normal. Las cosas funcionaban diferente entonces. No cuestionabas el orden establecido. Nacías en tu posición social y ahí te quedabas, a menos que fueras lo suficientemente astuto o lo suficientemente desesperado para cambiar tu destino. Y Américo Vespuccio, el tercer hijo de una familia noble venida a menos, iba a tener que ser las dos cosas, astuto y desesperado. Porque lo que nadie en Florencia sabía ese día de marzo de 1454 era que ese bebé que lloraba en brazos de su madre, Lisa di Giovanni Mini, iba a terminar dándole nombre a la mitad del planeta. La infancia de Américo fue la de un niño noble sin fortuna. Tenía el apellido para entrar a las mejores casas, pero no el dinero para quedarse a cenar. Su padre Nastagio trabajaba día y noche con números y contratos, intentando mantener a flote las finanzas familiares. Su madre Lisa hacía malabares para mantener las apariencias. El encargado de educar a Américo fue su tío Giorgio Antonio, un fraile dominico que era todo menos un monje común. Este hombre era amigo del mismísimo Lorenzo el Magnífico y del geógrafo Paolo Toscanelli, uno de los sabios más brillantes de la época. Imagínate tener acceso a la mejor educación del Renacimiento, aprender de los mejores maestros, pero saber que probablemente terminarías contando monedas en una oficina oscura. Américo era un estudiante brillante. Le fascinaban las matemáticas, la astronomía, la geografía. Pasaba horas estudiando mapas antiguos, preguntándose qué había más allá de los límites conocidos del mundo. Soñaba con exploración, con aventuras, con descubrimientos, pero los sueños no pagan las cuentas. En 1478, cuando tenía 24 años, su tío Guido Antonio lo llevó a Francia como secretario. Guido era embajador de Lorenzo el Magnífico ante la corte del rey Luis XI. Para Américo fue su primer viaje real, su primera oportunidad de salir de Florencia y ver el mundo. En París se movía entre nobles y diplomáticos, aprendiendo el juego del poder. Cómo una palabra en el momento correcto podía abrir puertas. Cómo un silencio oportuno podía salvarte la vida. Y posiblemente, aunque no hay certeza absoluta de esto, conoció a un hombre llamado Bartolomé Colón, hermano de cierto genovés loco que andaba por ahí tratando de convencer a cualquiera que lo escuchara de que se podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Pero las aventuras diplomáticas terminaron abruptamente en 1482, cuando su padre Nastagio murió. De repente, Américo era el responsable de mantener a la familia. Ya no era el estudiante soñador. Era el hombre de negocios que tenía que poner comida en la mesa. Se convirtió en comisionista de piedras preciosas para los Médici. Un trabajo respetable, sí, pero también uno que te obligaba a ensuciarte las manos. Porque en el negocio de las piedras preciosas te encontrabas con todo tipo de personajes. Nobles arruinados vendiendo las joyas de sus abuelas. Ladrones ofreciéndote mercancía robada. Comerciantes sin escrúpulos que no preguntaban de dónde venía lo que vendían. Américo aprendió rápido. Aprendió a distinguir una esmeralda falsa de una real. Aprendió a regatear. Aprendió a mentir con una sonrisa. Aprendió que en el mundo de los negocios, la moral era un lujo que no te podías permitir. Los Médici confiaban en él, tanto que en 1491 le encargaron una misión importante: viajar a Sevilla, España, y representar sus intereses comerciales allí. Sevilla era el nuevo centro del mundo. Desde allí salían las expediciones que estaban abriendo nuevas rutas comerciales, descubriendo nuevas tierras, trayendo de vuelta riquezas inimaginables. Pero lo que nadie imaginaba es que este florentino de 37 años, este comerciante de piedras preciosas que nunca había navegado más allá del Mediterráneo, iba a terminar cruzando el océano y comprendiendo algo que nadie más había entendido.
algo que cambiaría la manera en que la humanidad veía el mundo. Sevilla, en 1491, era una ciudad de oportunidades y peligros a partes iguales. El río Guadalquivir olía a brea de barcos y a sudor de estibadores. Las calles estaban llenas de marineros que gastaban en vino y mujeres el dinero que habían ganado jugándose la vida en el mar. Mercaderes de toda Europa peleaban por los mejores contratos, y en medio de ese caos, Américo Vespuccio conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre. Juanoto Berardi era otro florentino, pero uno que había llegado a Sevilla años antes y había construido un imperio. Se dedicaba a todo lo que diera dinero: oro, especias, armas y especialmente esclavos. Berardi era el proveedor de barcos para las expediciones. Si necesitabas una carabela lista para cruzar el océano, él te la conseguía. Si necesitabas víveres para 6 meses de viaje, él te los vendía. Si necesitabas tripulación, él te encontraba a los hombres. Américo empezó a trabajar para Berardi llevando sus cuentas. Y ahí fue donde vio cómo realmente se hacía dinero en aquella época. No con piedras preciosas, no con joyas de nobles. El dinero de verdad estaba en el negocio de armar expediciones. Cada barco que salía era una inversión. Podías perderlo todo si se hundía, o multiplicar tu fortuna por 10 si regresaba cargado de oro. En 1492, Berardi invirtió en una expedición que parecía una locura. Un genovés llamado Cristóbal Colón había convencido a los reyes católicos de que podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Todo el mundo pensaba que era un disparate, pero Berardi vio una oportunidad y metió dinero. Américo conoció a Colón en esa época. El genovés era carismático, obsesivo, convencido de su misión divina. Hablaba de Asia como si ya hubiera estado allí, de las riquezas del Gran Khan, de las especias que valían más que el oro. Y aunque Américo era escéptico, no pudo evitar sentir algo de envidia. Colón iba a navegar hacia lo desconocido. Él iba a quedarse contando monedas en Sevilla. Cuando Colón regresó en 1493, Sevilla enloqueció. Había encontrado tierra, había vuelto con oro, con indígenas, con historias de paraísos tropicales. Los inversores como Berardi multiplicaron su dinero. Y de repente, todo el mundo quería armar su propia expedición. Pero las cosas con Colón se complicaron. El almirante gastaba dinero como si fuera agua. Prometía fortunas, pero entregaba poco. Las cuentas no cuadraban. Y Berardi, que había puesto mucho dinero en el segundo y tercer viaje de Colón, empezó a preocuparse. Américo tuvo que lidiar con la parte fea del negocio: cobrar deudas, perseguir pagos, negociar con gente que prefería sacarte un cuchillo antes que darte lo que te debían. Los 180.000 maravedíes que Colón debía a Berardi eran una fortuna. Y Colón no parecía tener intención de pagarlos. En diciembre de 1495, Juanoto Berardi murió. Algunas versiones dicen que fue por enfermedad. Otras murmuran que fue envenenado por alguien a quien le debía dinero. Lo que sí es cierto es que murió en bancarrota, habiendo perdido casi todo en sus apuestas por las expediciones al Nuevo Mundo. Américo quedó como albacea de su herencia, lo que significaba que heredaba no solo los negocios, sino también las deudas y los deudores, incluido Cristóbal Colón, que ahora le debía a él esos 180.000 maravedíes. Las últimas palabras que Berardi le dijo antes de morir fueron escalofriantes. Américo, Colón te va a arruinar como me arruinó a mí. Róbaselo si es necesario. Y ahí estaba Américo Vespuccio, a sus 41 años, heredero de un imperio construido sobre el comercio más sucio imaginable, con un deudor que era el hombre más famoso de España, sin haber navegado jamás más allá de la vista de la costa. Pero algo había cambiado en él. Había pasado años escuchando historias de marineros, años estudiando los mapas que Colón traía de vuelta, años calculando rutas y distancias, y había empezado a sospechar algo que nadie más parecía ver, algo que, si resultaba ser cierto, cambiaría todo lo que se sabía sobre el mundo.
En 1496, Américo intentó fletar sus propias carabelas hacia la Española, la isla que Colón había reclamado para España, pero un temporal hundió los barcos antes de que pudieran siquiera zarpar. Perdió dinero, tiempo y lo que quedaba de su reputación como hombre de negocios prudente. Fue entonces cuando tuvo un encuentro crucial con Colón, que acababa de regresar de su tercer viaje. El almirante estaba cada vez más convencido de que había llegado a Asia. Hablaba del jardín del Edén, de que había encontrado el paraíso terrenal. Américo lo escuchaba y estudiaba sus mapas con creciente incredulidad. Los números no cuadraban, las distancias no tenían sentido. Las estrellas que Colón describía no correspondían con las que deberían verse en Asia. Américo, que había pasado años estudiando astronomía y geografía con su tío, empezaba a formar una teoría, pero necesitaba comprobarlo. Necesitaba ver con sus propios ojos. La oportunidad llegó en mayo de 1499. Un expedicionario llamado Alonso de Ojeda estaba armando una expedición para seguir la ruta del tercer viaje de Colón. Ojeda era todo lo que Américo no era: violento, impulsivo, valiente hasta la temeridad. Era también el hombre más peligroso que te podías encontrar en alta mar. Ojeda había participado en casi 1000 duelos. Nadie lo había herido jamás. Era pequeño pero feroz, el tipo de hombre que sonreía antes de meterte un cuchillo entre las costillas. Su plan para la expedición era simple: encontrar oro, perlas y lo que fuera que se pudiera vender. Y si los indígenas se resistían, pues peor para ellos. Américo negoció su participación en la expedición no como marinero, sino como cosmógrafo. Su trabajo sería llevar los mapas, calcular las posiciones, registrar las observaciones astronómicas. En teoría, estaría ahí para documentar. En la práctica, todos sabían que también estaba ahí para asegurarse de que su inversión diera frutos. El 18 de mayo de 1499, 4 barcos zarparon del puerto de Cádiz. Ojeda comandaba la expedición. Juan de la Cosa, el cartógrafo más famoso de España, iba a bordo. Y Américo Vespuccio, el florentino que nunca había cruzado el océano, estaba a punto de descubrir si sus sospechas eran correctas. Los primeros días fueron una tortura. Américo descubrió que una cosa era estudiar mapas en una oficina seca y otra muy distinta era vivir en un barco. El mareo lo golpeó como un martillo. Vomitó hasta que no le quedó nada que vomitar. Los marineros se burlaban del florentino que no aguantaba ni una semana en el mar. Pero Américo era terco. Cada noche, sin importar lo mal que se sintiera, salía a cubierta con su astrolabio. Medía la altura de las estrellas, calculaba la latitud, anotaba cada detalle en sus cuadernos. Los marineros pensaban que estaba loco. Ojeda lo veía con una mezcla de diversión y desprecio. La vida en el barco era exactamente como Américo había escuchado en las tabernas de Sevilla, solo que peor. 40 hombres apretados en un espacio del tamaño de una casa. El agua se pudría después de unas semanas y había que beberla tapándote la nariz. La comida se llenaba de gusanos y aprendías a comerlos junto con el bizcocho. El olor era indescribable. Sudor, orines, madera podrida, todo mezclado en una pestilencia constante. Y los hombres eran tan duros como las condiciones. Criminales huyendo de la justicia, segundones nobles sin herencia, aventureros desesperados, todos apostando sus vidas a la posibilidad de volver ricos. La mayoría no volvería jamás, y todos lo sabían. Una noche, mientras Américo tomaba mediciones, Ojeda se le acercó. «Florentino, vos que sabéis de números, decidme una cosa. Cuando encontremos las aldeas indígenas, ¿cómo vamos a dividir el oro y las mujeres que capturemos?» Américo se quedó helado. No era ingenuo. Sabía a lo que iban. Pero escucharlo dicho así, tan casualmente, como quien pregunta cómo repartir las ganancias de un negocio honesto, le revolvió el estómago. «Según lo acordado antes de partir», respondió sin mirarlo a los ojos. Ojeda se rió. «Lo acordado antes de partir
Dice que cada hombre recibe su parte según su rango. Pero eso fue antes de saber qué encontraríamos. Las reglas cambian cuando hay oro de por medio, Florentino. Recordadlo. Y ahí fue cuando Américo se dio cuenta de que los peligros del océano no eran nada, comparados con los peligros de navegar con hombres sin escrúpulos. Esta expedición, que había visto como su oportunidad de comprobar sus teorías geográficas, iba a convertirse en algo mucho más oscuro. Después de semanas de navegación siguiendo la ruta de Colón, finalmente avistaron tierra. Era finales de junio de 1499, cuando llegaron a la costa de lo que hoy conocemos como Guyana. Para los marineros, era simplemente más tierra desconocida. Para Américo, era la oportunidad de poner a prueba sus teorías. Lo primero que hizo fue tomar mediciones astronómicas exhaustivas. La altura del sol al mediodía, la posición de las estrellas por la noche. Cada cálculo le confirmaba lo que sospechaba. Estaban demasiado lejos al oeste para estar en Asia. Las coordenadas no coincidían con ningún mapa conocido del continente asiático, pero no era momento para revelaciones científicas. Ojeda había olido la oportunidad de riqueza y no iba a perder tiempo en observaciones astronómicas. Dividió la expedición en dos grupos. Él se quedaría explorando la costa en busca de oro. Vespuccio y De la Cosa navegarían más al sur para mapear la región. Fue durante esa separación cuando Américo tuvo su primer encuentro real con los pueblos locales. No como comerciante en Sevilla comprando oro ya robado, no como burócrata contando esclavos ya capturados, sino cara a cara con gente que nunca había visto un barco, que nunca había visto un hombre blanco, que no tenía idea de que su mundo estaba allí a punto de cambiar para siempre. El encuentro fue tenso desde el principio. Ninguno hablaba el idioma del otro. Todo era gestos, miradas, interpretaciones que podían significar cualquier cosa. Algunos locales parecían curiosos, otros claramente desconfiados. Había tensión en el aire, esa electricidad que precede a la violencia. Américo intentó comunicarse usando objetos. Mostró espejos, campanillas, cuentas de colores. Los indígenas ofrecieron frutas, agua, objetos de madera tallada. Por un momento pareció que podría ser un intercambio pacífico. Pero entonces, uno de los marineros españoles, viendo a una mujer joven indígena, hizo un movimiento agresivo. Todo se desmoronó en segundos. Los hombres locales sacaron armas. Los españoles desenvainaron espadas. De la Cosa gritó órdenes. Y Américo se encontró en medio del caos, sin saber cómo demonios había terminado ahí, en una playa al otro lado del mundo, a punto de morir en un conflicto que nadie quería, pero que nadie podía detener. Lograron retirarse a los barcos sin víctimas, pero la experiencia dejó a Américo profundamente perturbado. Había visto la chispa de violencia en los ojos de sus compañeros, el hambre de saqueo apenas contenida, y sabía que cuando se reunieran con Ojeda, las cosas iban a empeorar. En agosto llegaron al Golfo de Maracaibo. El espectáculo que encontraron era extraño y fascinante. Aldeas construidas sobre el agua, casas levantadas en pilotes, como una pequeña Venecia en medio de la selva tropical. Los marineros, muchos de ellos andaluces que nunca habían salido de España, se quedaron boquiabiertos. Alguien comentó que parecía Venecia, y de ahí salió el nombre, Venezuela, la pequeña Venecia. Pero la admiración arquitectónica duró poco. Ojeda había regresado con historias de oro, perlas, riquezas esperando ser tomadas. Y ahora, mirando estas aldeas prósperas, solo veía oportunidades de pillaje. Lo que siguió fue lo que Américo había temido desde que subió al barco. Ojeda ordenó ataques para asegurar provisiones y establecer relaciones comerciales. La traducción real era quemar aldeas, tomar lo que quisieran, capturar a quien pudieran. Era el primer puerto de tierra firme donde se establecería un patrón que se repetiría una y otra vez en las décadas siguientes. Américo observaba desde el barco, tomando notas. No participaba directamente en los ataques,
pero tampoco los detenía. No podía. No tenía ni la autoridad ni la fuerza para enfrentarse a Ojeda. Así que hacía lo único que sabía hacer: registrarlo todo. Las coordenadas exactas, la descripción de las aldeas, los encuentros, los conflictos. Y mientras los otros se peleaban por el botín, Américo seguía mirando las estrellas cada noche. Seguía calculando. Seguía convenciéndose cada vez más de que esto no era Asia. Las distancias eran incorrectas. La geografía no coincidía. La flora y fauna eran completamente diferentes a lo descrito por Marco Polo. Una noche, De la Cosa lo encontró en cubierta con sus instrumentos. El viejo cartógrafo, que había navegado con Colón en su primer viaje, se sentó a su lado. «¿Qué buscáis con tanto empeño, Florentino?». Américo dudó, pero algo en la expresión de la Cosa lo hizo hablar. «Busco confirmar una sospecha. Creo que Colón se equivocó. Creo que esto no es Asia». De la Cosa se quedó en silencio largo rato, mirando las estrellas. Finalmente dijo: «Yo también he pensado lo mismo, pero Colón es el almirante. ¿Quién va a creerle a un cartógrafo o a un comerciante si decimos que el gran descubridor se equivocó?» «La verdad no necesita que la crean», respondió Américo. «Solo necesita ser cierta». Y ahí fue cuando Américo tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia del mundo. Iba a documentar todo meticulosamente. Iba a reunir pruebas. Y cuando volviera a España, iba a compartir sus descubrimientos. No sabía todavía que esa decisión lo convertiría en el hombre más controvertido de su época. La expedición de Ojeda duró más de un año. Meses navegando por costas desconocidas, entrando en puertos que ningún europeo había visto, enfrentándose a situaciones que oscilaban entre lo maravilloso y lo terrible. Y con cada semana que pasaba, las tensiones a bordo crecían. El problema principal era el oro, o más bien, la falta de él. Ojeda había prometido fortunas. Había vendido la expedición como un viaje que los haría a todos ricos. Pero la realidad era muy diferente. Sí, encontraban algo de oro aquí y allá, algunas perlas, algunos objetos de valor, pero nada que justificara el riesgo, el sufrimiento, las enfermedades. Los hombres empezaron a murmurar, primero en voz baja, luego más alto. ¿Para qué arriesgar la vida si no había fortuna al final? ¿Por qué seguir a Ojeda si sus promesas resultaban ser humo? La palabra motín empezó a circular en las conversaciones nocturnas. Américo se mantenía al margen lo más que podía. Su trabajo era científico, se decía a sí mismo. Él estaba ahí para mapear, para calcular, para documentar. Pero era imposible mantenerse neutral cuando dormías en el mismo barco que hombres que planeaban matar a su capitán. Las enfermedades empezaron a golpear. Primero fue la disentería, que vaciaba las entrañas de los hombres hasta dejarlos como esqueletos. Luego el escorbuto, esa peste de los marineros que pudrían los dientes y hacían sangrar las encías. Cada semana enterraban a alguien en el mar. Cada semana la tripulación era un poco más pequeña, un poco más desesperada. Ojeda respondió a la crisis con la única solución que conocía: más violencia. Si los hombres estaban inquietos, necesitaban acción. Si había riesgo de motín, necesitaban victorias. Así que aumentó la frecuencia de los ataques a las aldeas costeras. Ya no era solo para conseguir provisiones. Era para mantener a la tripulación ocupada y satisfecha con algo de botín. Américo veía todo esto con creciente horror. Había salido de Sevilla como comerciante, como hombre de ciencia, pero se estaba convirtiendo en testigo, y lo admitiera o no, en cómplice. Cada nota que tomaba, cada mapa que dibujaba, estaba facilitando futuras expediciones que harían lo mismo o peor. Una noche, un marinero llamado Rodrigo se acercó a Américo. Era uno de los veteranos, alguien que había navegado con Colón antes. «Don Américo, dicen que sois hombre educado, hombre que sabe de estrellas y números. Decidnos, ¿cuánto falta para volver a casa?». Américo hizo sus cálculos.
Si salimos ahora, con buen viento, 3 meses, tal vez 4. ¿Y si seguimos con Ojeda buscando ese oro que no existe? Entonces algunos de nosotros no volveremos jamás. Rodrigo asintió lentamente. Eso pensaba. Hay hombres que están considerando tomar el control del barco, forzar el regreso. ¿Nos apoyaríais? Era una pregunta peligrosa. Decir que sí era traición. Decir que no era hacerse enemigo de media tripulación. Américo eligió sus palabras con cuidado. Yo soy cosmógrafo, no soldado. Mi lealtad es con quien me pague y con la verdad de mis mapas. Si Ojeda ordena el regreso, yo navego. Si lo derrocáis y ordenáis el regreso, yo también navego. No era una respuesta que satisficiera a nadie, pero al menos no lo comprometía con ningún bando. Rodrigo se fue sacudiendo la cabeza y Américo se quedó solo en cubierta, mirando las estrellas y preguntándose en qué momento su vida se había vuelto tan complicada. El motín nunca llegó a materializarse. Ojeda era demasiado astuto. Sintió el peligro y suavizó su postura. Prometió que después de explorar un poco más, volverían. Distribuyó mejor el botín. Castigó públicamente a los alborotadores más obvios como ejemplo. Era brutal, pero efectivo. Cuando pensaban que ya no podía empeorar, empeoró. Navegando por aguas desconocidas, uno de los barcos chocó contra rocas sumergidas. No se hundió completamente, pero quedó tan dañado que tuvieron que abandonarlo. Trasladaron a la tripulación y lo que pudieron salvar a los otros 3 barcos. Ahora estaban más apretados que nunca, con menos provisiones y más desesperación. Fue en ese momento de máxima tensión cuando Américo hizo su observación más importante. Habían navegado tan al sur que las estrellas familiares del hemisferio norte casi habían desaparecido. En su lugar, constelaciones completamente nuevas dominaban el cielo nocturno. Ningún mapa asiático mencionaba estas estrellas. Ningún navegante que hubiera estado en Asia las describía. De la Cosa vino a verlo. Lo habéis confirmado, ¿verdad? Américo asintió. Esto no es Asia, no puede serlo. Estamos en algún lugar completamente diferente. Una tierra que no está en ningún mapa. ¿Y qué vais a hacer con esa información? Lo que cualquier hombre de ciencia haría. La verdad debe saberse. De la Cosa puso una mano en su hombro. Tened cuidado, Florentino. La verdad ha matado a más hombres buenos que todas las mentiras del mundo. Colón tiene amigos poderosos. Si decís que se equivocó, habrá consecuencias. Pero Américo ya había tomado su decisión. Cuando volviera a España, escribiría sobre lo que había visto. Describiría estas nuevas tierras, estas nuevas estrellas, y dejaría que otros sacaran sus propias conclusiones. La expedición finalmente regresó a España en junio de 1500. Después de 13 meses en el mar, los supervivientes llegaron demacrados, enfermos, algunos casi irreconocibles. De los 120 hombres que habían partido, menos de 80 volvieron. Algunos habían muerto de enfermedad, otros en enfrentamientos. Algunos simplemente desaparecieron en la selva y nunca los volvieron a ver. El botín no justificaba ni remotamente el costo. Algo de oro, algunas perlas, esclavos indígenas que la mayoría había muerto durante el viaje. Ojeda lo intentó vender como un gran éxito, pero nadie se lo creyó. Los inversores perdieron dinero. Los marineros supervivientes se dispersaron rápidamente, decepcionados y amargados. Pero Américo había conseguido algo mucho más valioso que oro: información. Sus cuadernos estaban llenos de observaciones, mediciones, descripciones detalladas de geografía, flora, fauna, culturas locales. Y por primera vez en su vida, sentía que había hecho algo que importaba más que simplemente ganar dinero. Durante los siguientes meses, Américo consolidó sus notas y empezó a escribir cartas. No eran para publicación, al menos no inicialmente. Eran para sus patronos en Florencia, especialmente para Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, el primo de Lorenzo el Magnífico que había financiado parte de su viaje. Las cartas describían sus descubrimientos con detalle científico, pero también con pasión.
describió las nuevas tierras como un nuevo mundo, Mundus Novus, no Asia, no una extensión de tierras conocidas, sino algo completamente nuevo. Explicó por qué creía esto. Las distancias, las estrellas, la geografía, todo apuntaba a que Colón había descubierto algo sin darse cuenta. Las cartas empezaron a circular en Florencia. Copias pasaron de mano en mano. Los eruditos las discutían, los geógrafos las estudiaban, y lentamente la idea empezó a tomar forma. Tal vez Colón realmente no había llegado a Asia. Tal vez había un continente nuevo entre Europa y Asia. Pero Américo no estaba satisfecho con un solo viaje. Necesitaba más pruebas. Necesitaba navegar más al sur, confirmar sus teorías. Y en 1501 consiguió la oportunidad perfecta. Portugal, el rival de España en la carrera por las rutas comerciales, estaba organizando expediciones propias. Américo, con la mentalidad práctica de un comerciante florentino, no vio conflicto en trabajar para Portugal. Para él, el conocimiento no tenía nacionalidad. España ya tenía sus mapas de su primer viaje. Si Portugal quería pagar por sus servicios, ¿por qué negarse? La expedición portuguesa partió en mayo de 1501. Esta vez, Américo no era un simple cosmógrafo contratado. Era un consultor de navegación valorado. Iban a explorar la costa de Brasil, que Portugal había reclamado desde que Pedro Álvarez Cabral la había tocado el año anterior. Este viaje fue completamente diferente al primero. La expedición portuguesa estaba mejor organizada, mejor provisionada, mejor disciplinada. No había un Ojeda buscando gloria personal a costa de todo. Era una expedición científica y comercial seria. Navegaron a lo largo de la costa brasileña, adentrándose cada vez más hacia el sur. Pasaron por el Ecuador, siguieron hacia el sur. Las estrellas cambiaban noche tras noche. La temperatura bajaba, y Américo tomaba notas frenéticamente. Llegaron hasta lo que hoy conocemos como la Patagonia, más al sur de lo que ningún europeo había navegado en el Atlántico occidental. Y ahí, mirando las constelaciones del hemisferio sur, calculando las distancias recorridas, estudiando las corrientes marinas, Américo tuvo su momento de claridad absoluta. Esto no era solo una isla grande, no era un archipiélago frente a las costas de Asia, era un continente masivo, un nuevo mundo que se extendía miles de kilómetros de norte a sur. Y Colón, por todo su genio como navegante, se había equivocado completamente sobre lo que había descubierto. La emoción de Américo era palpable. Aquí estaba, un comerciante florentino de 47 años, dándose cuenta de algo que cambiaría para siempre la comprensión humana del planeta. Imagínate ese momento. Imagínate ser el primero en comprender que el mundo era mucho más grande y extraño de lo que nadie había imaginado. Cuando regresó a Lisboa en 1502, Américo escribió inmediatamente a sus patronos en Florencia. Esta carta, conocida más tarde como Mundus Novus, fue más allá que las anteriores. Aquí no solo describía nuevas tierras, declaraba abiertamente que había un nuevo continente, que la humanidad había estado equivocada sobre la forma del mundo, que Colón, sin saberlo, había descubierto una barrera gigante entre Europa y Asia. La carta era explosiva, y aunque Américo probablemente no lo pretendía, también era una bofetada directa al prestigio de Cristóbal Colón. El almirante había muerto en 1506, convencido hasta su último aliento de que había llegado a Asia. Nunca supo que se había equivocado. Nunca supo que había descubierto algo mucho más grande. Pero lo que Américo no podía saber era que sus cartas estaban a punto de hacer algo que él nunca había planeado, nunca había pedido, y probablemente nunca habría querido. Iban a ponerle su nombre a ese nuevo continente. En 1504 apareció impreso en varias ciudades europeas un texto en latín titulado Mundus Novus. Supuestamente era una traducción de una carta de Albericus Vespucius, la versión latinizada de Américo Vespucio.
El problema era que Américo nunca había escrito exactamente ese texto. Alguien, probablemente un editor italiano buscando una buena historia, había tomado cartas de Américo, las había editado, exagerado, reorganizado y las había publicado sin su permiso. El resultado fue un bestseller del Renacimiento. Todo el mundo en Europa educada quería leer sobre este nuevo mundo descrito por el florentino. El texto describía las nuevas tierras con un nivel de detalle y entusiasmo que capturó la imaginación europea. Hablaba de las constelaciones del sur, de la geografía única, de las culturas indígenas, y lo más importante, presentaba la idea revolucionaria de que esto no era Asia, sino un continente completamente nuevo. Américo se enteró de la publicación meses después. Su reacción fue complicada. Por un lado, estaba molesto porque habían alterado sus palabras sin permiso. Por otro, la atención le daba prestigio. Le abría puertas. De repente, Américo Vespuccio era un nombre conocido en las cortes europeas. En 1504 fue recibido por el rey Fernando el Católico en Toro. El rey, siempre atento a los talentos útiles, le concedió la ciudadanía castellana. Para Américo, que había vivido como extranjero en España por más de una década, era un honor significativo. También era práctico. Como ciudadano castellano, podía participar oficialmente en las expediciones españolas. Ese mismo año se casó con María Cerezo, una mujer de Sevilla de quien sabemos muy poco. No era un matrimonio de gran pasión, al parecer. Era más bien el matrimonio práctico de un hombre de 50 años que necesitaba establecerse. María le dio estabilidad social, una casa propia, una vida respetable. Pero mientras Américo se asentaba en su nueva vida respetable, sus cartas seguían causando revuelo en toda Europa. Copias circulaban de universidad en universidad. Geógrafos las estudiaban. Cartógrafos trataban de reconciliar sus descripciones con los mapas existentes. Y en un pequeño taller en Saint-Dié, en el Ducado de Lorena, un hombre estaba a punto de cometer el error más famoso de la cartografía. Martin Waldseemüller era un cartógrafo franco-alemán, parte de un círculo de eruditos dedicados a actualizar el conocimiento geográfico del mundo. En 1507 estaba trabajando en un nuevo mapa mundial. Había leído las cartas de Vespuccio y había llegado a una conclusión. Waldseemüller creía que Vespuccio había descubierto el nuevo continente antes que Colón. Era un malentendido comprensible pero monumental. Las cartas de Vespuccio eran tan vívidas, tan detalladas, tan científicas, que Waldseemüller asumió que Américo había sido el descubridor. No comprendió que Américo había llegado después y simplemente había sido el primero en entender qué era lo que Colón había descubierto. Así que Waldseemüller, con la mejor de las intenciones, tomó su pluma y en su nuevo mapa escribió por primera vez América. Latinizó el nombre de Américo, formó el femenino América, siguiendo la convención de nombres de continentes como Europa, Asia y África, y lo puso sobre la masa de tierra del Nuevo Mundo. El mapa se publicó en 1507 junto con un libro explicativo llamado Cosmographiae Introductio. En él, Waldseemüller escribió: «No veo razón para no llamar a esta tierra América, la tierra de Amerigo, de su descubridor Amerigo, un hombre de gran habilidad, tal como Europa y Asia tienen sus nombres de mujeres». Era el nacimiento de un error que cambiaría la historia. Y lo irónico era que el error estaba cimentado sobre verdades parciales. Sí, Américo Vespuccio había sido el primero en comprender que era un nuevo continente. Sí, sus descripciones eran las más precisas y científicas disponibles. Pero no había sido él quien lo descubrió. Américo se enteró del mapa de Waldseemüller, pero no sabemos exactamente cuándo ni cuál fue su reacción. Para entonces, estaba ocupado con problemas más inmediatos. En 1508 había sido nombrado piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, el cargo técnico más importante en la navegación española.
Su trabajo era examinar a los pilotos, aprobar mapas, mantener el padrón real, el mapa maestro secreto de todas las rutas y descubrimientos españoles. Era un puesto de inmenso poder e influencia. También era un puesto que hacía enemigos, porque Américo, con su rigor científico, rechazaba a pilotos incompetentes y corregía mapas incorrectos, sin importar cuán poderosos fueran los hombres detrás de ellos. Pero el florentino tenía sus propios problemas éticos. En 1510 fue amonestado por vender mapas de extraperlo, información que debería ser secreta de Estado, vendida a quien pagara. Era el tipo de corrupción común en la época, pero aún así era ilegal. Américo caminaba por una línea delgada. Era respetado por su conocimiento, pero sospechoso por ser extranjero. Era valorado por su experiencia, pero envidiado por su posición. Y mientras él navegaba las aguas turbulentas de la política sevillana, su nombre se estaba extendiendo por Europa de una manera que él nunca había imaginado ni buscado. El mapa de Waldseemüller fue un éxito masivo. Se imprimieron 1000 copias, una cantidad enorme para la época. El nombre América empezó a aparecer en otros mapas, en conversaciones de salón, en textos universitarios, y lentamente, casi sin que nadie se diera cuenta del momento exacto, el nuevo continente empezó a ser conocido como América. Los últimos años de Américo fueron una mezcla extraña de prestigio público y desilusión privada. Era el piloto mayor, sí. Era respetado, sí. Pero también estaba enfermo, cansado y cada vez más consciente de las ironías de su vida. Su salud se deterioraba. Los años de navegación, las enfermedades tropicales que había contraído, el estrés del puesto, todo cobraba su factura. Pero seguía trabajando porque era todo lo que sabía hacer. Revisar mapas, examinar pilotos, mantener el padrón real actualizado con cada nueva expedición. Mientras tanto, las acusaciones contra él empezaban a acumularse. Sebastián Caboto, hijo del famoso explorador Juan Caboto, comenzó a murmurar que Vespuccio era un mentiroso, que había exagerado sus logros, que se había apropiado de la gloria de otros. Pero la acusación más dura vino de un hombre que Américo había considerado algo así como un conocido, Fray Bartolomé de las Casas. El fraile, defensor apasionado de los derechos de los indígenas y gran admirador de Colón, acusó públicamente a Vespuccio de ser un ladrón que había robado la gloria que legítimamente pertenecía al almirante. Las Casas escribió con veneno: parece que el diablo le llevó consigo, para que así como Colón había abierto las puertas de este vasto océano, apareciese en medio el que les pusiese su nombre. Las acusaciones dolían, pero no porque fueran completamente falsas. Dolían porque tenían algo de verdad. Américo sabía que no había descubierto el nuevo mundo. Nunca lo había reclamado directamente, pero también sabía que sus cartas, con su claridad científica y sus descripciones vívidas, habían eclipsado las crónicas más confusas de Colón. Había una injusticia fundamental en todo esto, y Américo la veía claramente. Colón había hecho lo más difícil. Había tenido el coraje de navegar hacia lo desconocido. Había apostado su vida y su reputación en una teoría que todo el mundo consideraba loca. Había llegado primero, pero Colón había muerto sin entender su propio descubrimiento, insistiendo hasta el final en que había llegado a Asia. Américo, por otro lado, había llegado después y simplemente había comprendido mejor. Había aplicado ciencia donde Colón había aplicado fe. Había usado matemáticas donde Colón había usado intuición. Y por ese pecado de ser más claro y más científico, el continente llevaba su nombre. En 1511, su salud empeoró dramáticamente, algo relacionado con la malaria que había contraído en sus viajes, combinado con otras enfermedades. Los médicos de Sevilla podían hacer poco. La medicina de la época era apenas mejor que la superstición. María lo cuidaba. No tenían hijos. Su legado iba a ser sus mapas, sus cartas, y ese maldito nombre en el mapa de Waldseemüller
que no podía borrar ni desmentir, porque hacerlo sería desacreditar toda su obra. En sus últimas semanas, Américo pasaba horas mirando el padrón real, todas esas líneas de costa que había ayudado a trazar, todas esas rutas que había calculado, todo ese conocimiento que había acumulado sobre un continente que llevaba su nombre, pero que otro hombre había descubierto. Se preguntaba qué pensaría Colón si supiera. ¿Estaría furioso? Probablemente. ¿Se sentiría traicionado? Casi seguro. Pero también se preguntaba si Colón habría cambiado algo si hubiera sabido que no había llegado a Asia, sino a algo completamente nuevo. Probablemente no. Colón era un hombre de fe y certezas, no de dudas científicas. Américo, en cambio, era un hombre de números y observaciones, y los números le decían que estaba muriendo. Su cuerpo se apagaba, la fiebre iba y venía, los dolores eran cada vez peores. Los médicos sacudían la cabeza con compasión, pero sin esperanza. En sus momentos de lucidez, intentaba poner sus asuntos en orden. Dictó su testamento a un notario. Dejaba todo a María, que no era mucho. Su salario como piloto mayor había sido bueno, pero él nunca había sido astuto para acumular fortuna. Los negocios turbios de su juventud estaban lejos. Había vivido sus últimos años como un funcionario honesto, más o menos. Lo irónico era que mientras él agonizaba en Sevilla, en ciudades por toda Europa, el nombre América se usaba cada vez más. En París, en Venecia, en Nuremberg, en Praga, eruditos hablaban del nuevo continente descrito por Amerigo Vespucci. Su fama crecía con cada día que pasaba, y él estaba demasiado enfermo para siquiera darse cuenta. 22 de febrero de 1512. Américo Vespucci falleció en su casa de Sevilla, rodeado por María y algunos pocos amigos. Tenía 57 años. No hubo ceremonias grandiosas, no hubo monumentos inmediatos. Fue enterrado como lo que era, un funcionario respetado pero no particularmente notable de la casa de contratación. María heredó sus posesiones, la casa, algunos ahorros, sus instrumentos de navegación y montañas de papeles, mapas, cálculos, cartas, todos los documentos de una vida dedicada a entender el mundo. No heredó riqueza. Américo había muerto, si no pobre, tampoco rico. Las fortunas que había buscado de joven nunca llegaron. Lo que María no podía heredar ni comprender era el legado que su marido estaba dejando en Europa. Porque mientras en Sevilla lo enterraban como un funcionario más, en el resto del continente su nombre resonaba con cada vez más fuerza. El mapa de Waldseemüller se había convertido en referencia. Otros cartógrafos copiaban su innovación. América aparecía en mapa tras mapa, y cada vez que un estudiante aprendía geografía, cada vez que un noble decoraba su biblioteca con un mapamundi, ese nombre se arraigaba más profundamente en la consciencia europea. Waldseemüller, el cartógrafo que había empezado todo, empezó a tener dudas. Para 1513, apenas un año después de la muerte de Américo, ya había comprendido su error. Colón había llegado primero. Vespucci había venido después. El nombre debería ser Colombia, no América. Intentó enmendar su error. En sus nuevos mapas borró América y puso Terra Incognita, tierra desconocida. En los textos que acompañaban sus mapas, escribió correcciones, explicaciones, disculpas. Pero era demasiado tarde. El nombre ya había echado raíces. Es uno de los principios más frustrantes de la historia. Una vez que una idea se populariza lo suficiente, es casi imposible desarraigarla, sin importar cuán incorrecta sea. Y América se había popularizado. Sonaba bien, era fácil de latinizar. Seguía la convención de otros nombres de continentes. Y sobre todo, estaba asociado con las descripciones más claras y científicas disponibles del Nuevo Mundo. Los descendientes de Colón, especialmente su hijo Diego, estaban furiosos. Intentaron todo lo posible para cambiar el nombre. Presentaron peticiones a la corona.
Publicaron documentos probando que Cristóbal había llegado primero. Contrataron abogados, historiadores, geógrafos, cualquiera que pudiera ayudarles a restaurar el nombre de su padre en el continente que había descubierto. Pero fue inútil. Para mediados del siglo XVI, América era el nombre establecido. Aparecía en todos los mapas importantes. Era usado por exploradores, comerciantes, diplomáticos. Incluso los españoles, que tenían todas las razones del mundo para preferir Colombia, eventualmente adoptaron América. La ironía más grande era que Américo probablemente habría preferido que el continente se llamara Colombia. Él sabía quién había llegado primero. En sus cartas privadas siempre había dado crédito a Colón por el descubrimiento. Su contribución había sido científica, comprender qué era lo que Colón había encontrado. Pero el gran público no hace esas distinciones sutiles. María vivió algunos años más después de la muerte de Américo. Murió sin descendencia. La línea familiar de los Vespucci en España terminó con ella. En Florencia quedaban parientes, pero la conexión se perdió con el tiempo. El hombre cuyo nombre estaba en un continente no dejó hijos que heredaran ese extraño legado. Los mapas y documentos que Américo había mantenido como piloto mayor fueron absorbidos por la casa de contratación. Su trabajo científico contribuyó al conocimiento acumulado que España usó para sus expediciones posteriores. Pero su nombre personal se desvaneció de los registros oficiales españoles sorprendentemente rápido. En Italia, sin embargo, la historia era diferente. Américo Vespuccio se convirtió en un héroe nacional, un florentino que había dado nombre a un continente. Nunca importó que la historia fuera más complicada. Nunca importó que él no lo hubiera descubierto. Era un hijo de Florencia que había logrado inmortalidad, y eso era suficiente. Durante siglos después, historiadores debatieron sobre Vespuccio. ¿Era un genio incomprendido o un oportunista? ¿Un científico riguroso o un publicista astuto? ¿Víctima de un error cartográfico o beneficiario deliberado de falsificaciones? La verdad, como suele pasar, era más compleja que cualquier narrativa simple. Américo había sido todas esas cosas. Un comerciante astuto que había participado en negocios oscuros. Un científico competente que había hecho observaciones importantes. Un escritor involuntario cuyas cartas habían sido editadas sin su permiso. Un hombre ambicioso que había buscado fama, pero no de esta manera. Un explorador menor que había tenido una intuición mayor. Y al final, un hombre que había muerto sin saber que su nombre resonaría en aulas, mapas y conversaciones por los siguientes 500 años y más. La historia de Américo Vespuccio es fundamentalmente una historia sobre cómo el mundo no siempre es justo y cómo la fama no siempre va a quien más la merece. Cristóbal Colón tuvo el coraje, la visión, la determinación de hacer lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Cruzó el océano cuando la mayoría pensaba que se caería del borde del mundo. Descubrió un continente nuevo, cambió la historia humana para siempre. Y murió pobre, enfermo, amargado, convencido de que el mundo no reconocía su genio. Tenía razón sobre lo último, pero equivocado sobre lo primero. El mundo eventualmente reconoció su genio. Simplemente no puso su nombre en el continente. Américo Vespuccio, por otro lado, llegó después. Hizo lo que varios otros hubieran podido hacer si hubieran prestado atención. Aplicó ciencia rigurosa donde otros aplicaban suposiciones. Escribió claramente donde otros escribían con confusión. Y por eso, por ser un mejor comunicador, no necesariamente un mejor explorador, su nombre terminó en un continente. El legado concreto de Américo fue significativo pero específico. Sus mapas y observaciones contribuyeron al conocimiento geográfico de su época. Su trabajo como piloto mayor mejoró la seguridad de la navegación española. Sus cartas, aunque editadas sin permiso, popularizaron el concepto de que había un nuevo mundo entre Europa y Asia. Sin él, el concepto habría llegado igual, pero tal vez más lentamente. No tuvo hijos, no fundó dinastías,
No dejó fortunas. Su casa en Sevilla pasó a otros dueños después de la muerte de María. Sus instrumentos de navegación fueron usados por otros pilotos y eventualmente se perdieron. Los documentos originales de sus viajes se dispersaron, copiaron, editaron hasta que fue difícil saber qué había escrito él realmente y qué habían añadido los editores. Pero dejó un nombre, y ese nombre está en cada mapa, cada globo terráqueo, cada libro de geografía. 200 países en 2 continentes, América del Norte y América del Sur. Más de 1.000 millones de personas viviendo en tierras que llevan su nombre. Un legado accidental, involuntario, pero innegable. La gran paradoja es que Américo probablemente se habría sentido incómodo con este legado. Él sabía que no había descubierto el continente. Sus cartas siempre daban crédito a Colón. Cuando murió, probablemente pensaba que sería recordado, si acaso, como un funcionario competente y un cosmógrafo decente. Nunca imaginó que 500 años después, su nombre sería una de las palabras geográficas más usadas del planeta. Hay una última ironía en esta historia. El mapa original de Waldseemüller de 1507, el que puso por primera vez el nombre América, se perdió durante siglos. Se pensó que todas las copias habían sido destruidas. Pero en 1901, alguien lo encontró en un castillo alemán. Estaba escondido entre otros documentos viejos, olvidado y cubierto de polvo. En 2003, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo compró por $10 millones. Era el certificado de nacimiento de América, el documento que había cometido el error más famoso de la cartografía. Y ahora está preservado, protegido, estudiado. Un testimonio de cómo un malentendido se puede convertir en realidad simplemente por repetirse lo suficiente. Américo Vespuccio, el comerciante florentino que participó en el negocio de esclavos, que navegó en expediciones brutales, que trabajó para quien le pagara mejor, que nunca descubrió un continente, pero comprendió antes que nadie qué era lo que se había descubierto. Ese hombre dio nombre a la mitad del planeta, no por heroísmo, no por genio, sino por estar en el lugar correcto, tener la formación correcta, escribir las cartas correctas y ser malinterpretado por un cartógrafo bien intencionado que cometió un error monumental. Y así es como medio mundo terminó llamándose América en lugar de Colombia. Una historia de errores, malentendidos, cartas falsificadas, publicaciones no autorizadas y la peculiar manera en que la historia a veces recompensa no al primero en hacer algo, sino al primero en explicarlo claramente. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que fue justo? ¿Te imaginas cómo se habría sentido Colón si hubiera sabido? Cuéntanos en los comentarios qué otro explorador quieres que contemos después. Dale like si te gustó y suscríbete para más historias increíbles de personajes reales que cambiaron el mundo de maneras que nunca imaginaron.